Las palabras amables pueden ser cortas y fáciles de decir, pero sus ecos son realmente infinitos. Madre Teresa de Calcuta. Somos la Unidad Educativa Teresa de Calcuta. Pertenecemos a Primero de Ciencias A y el día de hoy nuestro tema a tratar es lengua como instrumento cultural. Los participantes son Mendoza Mero Valesca, Toledo Mera Angelina, García Mendoza Namilé, Rodas Montalbán Casandra, Gobea Mendoza Tomás, Castro Velázquez Iker y mi persona, García Cedeño Marina. A continuación, mi compañera. Buenos días con todos. El día de hoy presentaremos un tema fundamental para comprender quiénes somos como sociedad, la lengua como parte esencial de la identidad del Ecuador. Nuestro país se caracteriza por tener una amplia diversidad cultural y lingüística, resultado de la convivencia histórica entre el español y numerosas lenguas originarias. Esta interacción ha dado lugar a no, Esta interacción ha dado lugar a formas únicas de hablar que nos distinguen del resto de países hispanohablantes. A lo largo del tiempo, la lengua no es solo un método de comunicación, sino también es un reflejo que une nuestras tradiciones, nuestro territorio y nuestra historia colectiva. Por eso, en esta exposición analizaremos varios aspectos que componen la realidad lingüística ecuatoriana. Empezaremos con la diglosia identidad, entendida como la convivencia de lenguas de distintos niveles de prestigio social. Luego, analizaremos las variaciones idiomáticas y lingüísticas que muestran cómo adaptamos y transformamos nuestro modo de hablar. Continuaremos con las lenguas que conviven en el territorio ecuatoriano, tanto vivas como muertas. Y finalmente hablaremos de la lengua como un instrumento cultural, permitiendo transmitir saberes y construir nuestra identidad. Nuestro propósito es brindar información clara y útil que nos ayude a comprender y valorar nuestra forma de hablar y reconocer la riqueza lingüística que nos representa como país. La disglosia en el Ecuador. Cuando hablamos de disglosia nos referimos a la coexistencia de dos o más lenguas en una misma comunidad, en la que una posee mayor poder social, político o formal, dejando a las otras que se usan en contextos informales, cotidianos o con familiares. Eh, este fenómeno se debe a la colonización de los españoles, que impuso que el castellano sea una lengua dominante, eh, superior a nuestras lenguas, a nuestra lengua natal indígena, como lo es el quichua y el shuar. La disolución del Ecuador tiene raíces históricas, desde la conquista de los españoles. Cuando los españoles llegaron a Latinoamérica y nos esclavizaron, nos obligaron a entender su idioma, y ya que ellos no comprendían el nuestro. Y los españoles pensaban que si nosotros nos dábamos cuenta de que ellos no entendían nuestro idioma, nosotros podríamos escapar o conspirar contra ellos. Y de esta manera se perdió gran parte de nuestra cultura, tradición y orgullo como ecuatorianos. Esto causó una división en donde el español se asocia con la educación, la administración y medios formales, como, como la migración rural urbana. Todo esto refuerza a la división, limitando así el uso de lenguas indígenas en ámbitos públicos. La desigualdad no solo es la coexistencia de dos lenguas, sino que también afecta directamente a la identidad humana. Influye en cómo los hablantes se perciben a sí mismos y en cómo la sociedad los valora. Muchas personas han dejado de lado su lengua natal, ya que al usarla se sienten marginados
porque no se sienten familiarizados con ese ambiente. Entonces comienzan a utilizar su lengua, la lengua dominante, su lengua extranjera, y así pierden su orgullo cultural. Sin embargo, hoy existen movimientos crecientes de recuperación y fortalecimiento de lenguas originarias, programas educativos, interculturales, organizaciones comunitarias y procesos de rehabilitación que buscan redistribuir el valor de las lenguas y reconocerlas como como parte esencial de la identidad ecuatoriana. Comprender la disglosia no solo significa reconocer esta división, sino la relación desigual entre estas lenguas y al mismo tiempo valorar la importancia de todas las lenguas en la constitución de nuestra identidad. Ninguna lengua representa atraso, al contrario, cada una es un componente vital ya que representa la forma en cómo hemos evolucionado, la memoria, la cultura y la diversidad de nuestro país. Gracias. Variaciones idiomáticas. Las variaciones idiomáticas hacen referencia a los cambios que los ecuatorianos realizamos a ciertas palabras formales, sustituyéndolas por expresiones coloquiales que se han vuelto comunes en el uso diario. Estas variaciones no siguen reglas estrictas, más bien se originan por la costumbre y por el contacto entre culturas dentro del país. Ejemplo, las palabras adquieren nuevos sentidos o se transforman completamente para adaptarse a la manera en que los hablantes quieren expresar una idea. Lo interesante Lo interesante es que estas expresiones no siempre coinciden con el significado literal de estas palabras, pero suele funcionar porque en las comunidades ya tienen planteado estas palabras, entonces se comprende. Las variaciones idiomáticas no deben de verse como formas incorrectas de hablar, sino como evidencia de creatividad lingüística y de identidad cultural. Refleja cómo los ecuatorianos reinterpretamos las palabras para convertirlas en una expresión propia del país. Un ejemplo sería la palabra formal bien, que esta en su forma coloquial ecuatoriana se le dice chato y su significado real es bajo, aplanado. Eh, este ejemplo muestra claramente cómo las variaciones idiomáticas se producen a partir de lo social y no de reglas gramaticales, reafirmando que la lengua está viva y que está en constante cambio. Gracias. Las variaciones lingüísticas se producen cuando los hablantes modifican su forma de hablar por la región, por la edad, por el nivel educativo o el contexto comunicativo. A diferencia de las variaciones idiomáticas que cambian las palabras completamente, las variaciones lingüísticas que pueden afectar en la pronunciación, la entonación y la acentuación. En el Ecuador, estas variaciones son muy visibles entre regiones. Por ejemplo, en la costa se presenta la pérdida de la S, mientras que en la sierra la entonación es más pausada y algunas consonantes se pronuncian de manera más marcada. También existen variaciones relacionadas con lo social. Los jóvenes tienden a abreviar las palabras o usar diminutivo con mayor frecuencia, mientras que los adultos suelen mantener formas más formales. Un ejemplo claro en las oraciones de la palabra es cuando dicen na en vez de nada o pa en vez de para. No se trata de los errores, sino de las adaptaciones comunes en la comunicación y rápida y cotidiana.
Estas variaciones demuestran que la lengua no es estática, cambian las generaciones con el contexto y las necesidades comunicativas. Al igual, las variaciones idiomáticas también forman parte importante de la identidad lingüística ecuatoriana. Lenguas que conviven en nuestro territorio. El Ecuador es un país pluricultural y multilingüe. En nuestro territorio conviven lenguas pertenecientes a distintas familias lingüísticas, las cuales tienen distintos niveles de vitalidad. Según los registros oficiales, existen 14 lenguas indígenas vivas, entre ellas el quichua, shuar, ashuar, ahuapinc, chapala, entre otras. El español es la lengua de uso mayoritario y oficial, pero las lenguas indígenas son fundamentales para las comunidades que la usan a lo largo de su tiempo. Estas lenguas no solo sirven para comunicarse, sino que también conservan conocimientos ancestrales, creencias, prácticas tradicionales y formas únicas de ver el mundo. Es importante mencionar que algunas lenguas se encuentran en riesgo de desaparecer debido a la migración, la falta de transmisión y la presión social para adaptar el español. La pérdida de una lengua implica la pérdida de una parte esencial del patrimonio cultural de un país. Reconocer esta diversidad lingüística es clave para fortalecer la identidad colectiva y promover el respeto hacia todas las formas de expresión que están representadas en el Ecuador. Gracias. Profu- Profundización en dos lenguas, Shuar y Achuar. Dentro de las lenguas que conviven en el Ecuador, destacamos el Shuar y el Achuar como ambas pertenecientes a la familia lingüística jíbara. El Shuar es una lengua viva que se habla principalmente en la provincia de Morona, Santiago y Zamora Chinchipe. Es utilizada en la vida diaria, en la educación intercultural y en actividades comunitarias. Su vitalidad se mantiene porque las familias la siguen transmitiendo hacia otras generaciones, que esto se vaya pasando con tal de que pase el tiempo. El Shuar, por su parte, también es de una lengua viva hablada en la Amazonía ecuatoriana y peruana. Aunque es menos numerosa que el Shuar, conserva su uso gracias a sus comunidades que valoran fuertemente su identidad cultural. Ambas lenguas podrían enfrentar un riesgo a futuro si el español se sigue desplazando, si, si su uso hace ciertos espacios. Sin embargo, existen esfuerzos de rehabilitación, proyectos educativos que buscan preservar estas lenguas como parte esencial del patrimonio cultural del país. Analizar estas lenguas nos permite entender la importancia de proteger nuestra identidad nacional y conseguir conservando estas lenguas a las futuras generaciones que no se olviden. Gracias. La lengua es uno de los instrumentos culturales más poderosos que contiene una sociedad. A través de ello se transmiten conocimientos, tradiciones, historias y una forma de entender el mundo. En el Ecuador, la lengua refleja la coexistencia entre diversas culturas, desde las comunidades indígenas hasta los mestizos y afroecuatorianos. Cada grupo aporta con expresiones, palabras y estructuras que enriquecen el español ecuatoriano y fortalece la identidad colectiva. La lengua también funciona como un puente que conecta a las generaciones. Lo que aprendemos de nuestros abuelos, lo que compartimos con nuestros padres y lo que transmitiremos a quienes vienen más adelante. Además, también es un símbolo de pertenencia. Cuando los ecuatorianos utilizamos palabras como ñaño, achachay o arraray, no solo estamos tratando de comunicar un mensaje, sino que estamos mostrando parte de nuestra identidad. Por eso, la lengua no solo es un medio para hablar, sino que es una herramienta cultural que nos define como país y que debemos valorar y cuidar. En conclusión, estos elementos demuestran que la forma de hablar del ecuatoriano es el resultado de procesos históricos, sociales y culturales. No hablamos mal, hablamos como habla nuestra cultura. Y reconocer esto nos permite valorar nuestra identidad
respetar la diversidad lingüística y comprender que la lengua es, es el patrimonio que debemos proteger. Gracias.